Cuando te preguntaste que la persona no puede ser más estúpida, sacan la película de Paolo Guerrero. ¿Qué tienen en común Pelé, Maradona, Beckham? Tienen películas y faltaba para más que Perú se lanzara con una estupidez más grande que su propia inteligencia. La película de Paolo Guerrero. Una película sobre alguien que ganó tan solo una cosa. Una película sobre un delantero que aún no acaba su carrera. ¿En serio? ¿Es en serio? Es lo más estúpido que pudo haber creado Perú. De plano, porque Paolo Guerrero es un buen jugador, pero no es excepcional por ningún lado. Y esto le duele a quien le duela, porque es así, hay que ser concretos con las cosas. Es el mecanismo más ridículo que se le ocurrió lanzar al Canal 4. Cállate, no sabes lo que dices. Espérate, niño, termina de escuchar. Es que es tan tonto, Paolo Guerrero. O sea, no es por eso. Es un jugador bueno. Puta madre, es un jugador bueno, no es un jugador excepcional. Siempre orgullosos de no ganar nada. Siempre estamos felices de no conseguir ningún puesto. Yo no digo que estés mal, o sea, si Perú es un buen partido en cualquier ocasión, con los jugadores que sean. Wow, genial, buen partido, nada más. No se debería decir absolutamente nada. No decir, oye, jugaron bien. Porque creo que importa son los resultados. Y eso es lo que la gente no quiere comprender. No les gusta entender eso. Los resultados son demasiado importantes. Es una burrada, es una estupidez. Muy aparte del tema de Paolo Guerrero, es una idiotez. No tiene nombre, es una estupidez. Es un buen jugador, sí, pero no es legendario. Acubillas tanta vaina que si tanto crees una película. Es el mercantilismo ridículo que, pues, tu amigo, tú eres el que compra. Tú eres el que consume, tú eres el que compra tus galletas Oreo de Paolo Guerrero. Tú eres el que compra la Valle con Carrillo, esa estupidez, porque tú te gusta. Te gusta jugadores que, pues, no sobresalen en otro medio que no sea Perú. Y allá, quieren que toque el tema de la selección y todo esto. Me pareció que hizo una operación bien, buena, nada más. No puede decir espectacular ni nada. No puedo poner mensajes en Facebook cuando todos los idiotas ponen, sí, jugó bien. No, porque es una estupidez. ¡Oh, my God! Desde el año 2006, amigo, estoy hablando, desde el año 2001 siempre llegamos a un buen puesto en Copa América. Siempre hacemos un buen papel en Copas Américas. Siempre es así. Lo que funcionó más que todo, así, no quiero mentir alguna razón, es el automatismo que tuvieron los jugadores de la U. O sea, en parte del automatismo nos funcionó bastante para conseguir goles. Y es poco, o sea, y es un montón de cambios que no voy a resolverlos ahorita, pero en algún otro momento los voy a tocar. Y sería hasta... ¿qué?